en el capítulo 2 y el versículo que vamos a leer es: capítulo 2 y el versículo 25 y 26. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. Amado pueblo del Señor, en esta tarde damos gracias a Dios por estas conferencias que Él ha concedido ya que se haga una realidad. Estas conferencias solicitadas a nuestro Dios, pedidos a Él para reunirnos a nosotros en su presencia, para ser abastecidos de su santa palabra, enseñados, instruidos, prevenidos, corregidos, consolados. Que dentro del pueblo del Señor, de toda palabra, nosotros necesitamos, ya que un día en la historia de nuestra vida Él tuvo misericordia de nosotros. Y esta es la causa por la cual, a saber de dónde, hermano, usted ha venido, a saber de dónde, hermano, usted ha venido, para reunirnos en este santo lugar, para oír su preciosa palabra, porque el mismo Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, entonces, que venir nosotros con esfuerzo y con deseo y gozo a estas conferencias, salimos saciados, llenos del bien de la casa del Señor. Gracias a Dios. El texto que estamos leyendo dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, gracias a Dios por las santas escrituras. Sabemos por las santas escrituras que nos muestran que el pecado, cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, el mundo quedó bajo pecado y el pecado se ha enseñoreado de todo ser humano. Y todo el mundo está en un enredo, enlazados, cautivos, a causa del pecado, en las religiones, en los vicios, en las distracciones, en los pasatiempos de esta vida. Ahí el diablo se enseñoreó también de la humanidad. Y a la mayor parte, así estábamos nosotros, hermanos. Nosotros estábamos cautivos. El diablo nos tenía bien enlazados, bien amarrados y aún encadenados, como estaba el endemoniado Gadareno. Cuando este hombre dice que fue libertado, fue sanado por el Señor, los demonios se precipitaron como el blanco. Dice que este hombre, su deseo era
de estar con Jesús. Pero el deseo del Señor le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Esa es la noticia, eso es lo que hace alguien cuando nos convertimos al Señor. No tenemos de quién testificar, decir quién nos libertó, quién nos hizo bien. Solamente es Jesucristo. Nosotros estábamos enlazados, estábamos bien enlazados, porque así nos tenía el diablo, y estábamos a voluntad de Él, cautivos a voluntad de Él. Pero gracias a Dios por los santos pensamientos de nuestro Dios en la eternidad, de mirar al mundo, porque antes de la venida del Señor Jesucristo no había creyentes, no. Todos, aún lo dice la palabra, nos habíamos corrompido cada cual por su camino. No había alguien que buscara a Dios. Pero gracias a Dios, por los planes benditos de nuestro Dios, envió a su bendito Hijo a este mundo para venir a buscar, a salvar a los pecadores, los que estábamos cautivos, los que estábamos bien enlazados. Por su muerte, por su sangre preciosa, un día llegó la noticia a nosotros, que oímos esas palabras con mansedumbre. Algunos fueron evangelizados, se convirtieron, otros también leyendo, otros oyendo la palabra. Tuvimos ese momento de arrepentimiento. Desde ese momento conocimos la verdad. ¿Cuántas religiones están cautivos, enredados en sí mismos, pero no han llegado al conocimiento de la verdad? Gracias a Dios por esta verdad bendita en la que nosotros un día encontramos y escapamos, como dice aquí, escapamos del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuándo escapó usted, hermano? ¿Cuándo escapó usted, hermana? Gracias a Dios. Esto es lo que debemos de conservar en nuestros corazones, porque no vamos a pensar que solo escapamos y el diablo se quedó tranquilo, no. Allá en el libro de Job, Dios le pregunta a Job: ¿de dónde vienes, Satanás? De recorrer la tierra, el mundo y andar por ella. Eso está en todo el mundo. Y a cuánta gente como nos tenía a nosotros, así está. Pero gracias a Dios, hermanos, por ese momento inolvidable en nuestra vida, cuando nosotros escapamos. Allá dice la carta que escribió el apóstol a los romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 6. Capítulo 6, el versículo que vamos a leer. Capítulo 6 de la carta de los romanos. Tenemos la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 10, 16, 17, 18 y libertad. Le damos el 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nuestro bendito Señor ahora es nuestro gran libertador. Él nos libertó, hermanos. Nosotros estábamos bien enlazados. Él nos libertó. El servidor, hace tiempos en unos cafetales donde su servidor vi una vecina que todos lo conocemos, el gorrioncito. Una vecina chiquitilla,
Ahí estaba que se iba para allá y mandaba se iba para allá. Y como conocemos la araña y sus trampas que hace para cazar los mosquitos, para alimentarse, ahí estaba enredado este animalito. Cuando se pasó, todas las telitas que tenía se hizo una y ahí estaba enredada, no se iba. Así estábamos nosotros. Cuando vi ese animalito así, el machete con ellos se fue. El Señor no hizo así con nosotros. El Señor, para libertarnos, tuvo que sufrir, tuvo que padecer en este mundo. A Él le calumniaron, de Él se burlaron, Él sufrió la vergüenza en público, lo desnudaron en compañía que estaban allí, le apretaron, le escupieron su rostro, le azotaron sus espaldas, le coronaron su cabeza con espinas, le clavaron en una cruz. Cuando nosotros se nos predicó lo que el Señor había hecho en nosotros, desde ese momento que nos arrepentimos, fuimos libertados del pecado, escapamos del lazo del diablo que nos tenía cautivo. Y esto es lo que debe de haber en nuestros corazones, esa gratitud. Por eso es de que hay conferencias, grandes conferencias, porque el corazón del pueblo agradecido al bendito Señor, porque no es otro el que nos libertó, se llama Jesucristo, y ese nombre bendito, ese nombre glorioso, es puesto en alto cuando se lleva a cabo una conferencia en la cual estamos nosotros. Dice que nosotros obedecimos esta doctrina también. ¿Cuántas falsas doctrinas hay en el mundo? ¿Cuántas enseñanzas erróneas? Pero nosotros un día conocimos esta verdad bendita en la cual estamos, hermanos. Dice la palabra, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados tiene su forma, hermano. Vamos a oír en estas conferencias la doctrina del Señor, vamos a ser instruidos. Pero libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Ahora somos servidores de la justicia. Servirle al Dios vivo y verdadero, ya no como antes, servirle al mundo, servirle a las cosas del mundo, ya no, hermano, gracias a Dios. Pero no vayamos a pensar, si Él nos libertó de los lazos del diablo, no vayamos a pensar que Él se quedó así. No, Él todavía está y tiene sus lazos para aquel que da lugar. Sí, leamos un texto allá en el libro de Eclesiastés. El diablo tiene muchos lazos, ponte enlazar otra vez al creyente. Esto lo miró, lo escribió el sabio, capítulo 7, el versículo es 26, y dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligadura. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Aquí tenemos ahora, hermanos, acerca de lo que es la luz. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas han caído de la gracia, han quedado enlazados otra vez a causa de la mujer, a causa de la mujer? Dice que el corazón de ella es lazos y redes. Por eso es que somos enseñados
a orar, a perseverar, a leer la palabra de Dios, a atender las prohibiciones que Dios tiene para con nosotros, porque el diablo es astuto. Hay hermanos que se han enredado, tal vez ya matrimoniados, les sale una mujer extraña después de su esposa, se va el hermano, se va, cae en los lazos del diablo otra vez. Y ahora, para escaparse, ojalá en estas conferencias haya hermanos que han caído otra vez para ser enlazados, que logran en este momento esos llamamientos que Dios va a hacer para volver a una restauración cabal, para volver a su Señor que un día los libertó. Dice la palabra que estamos viendo aquí: y he hallado más amarga que la muerte es amarga, todos hermanos, es amarga. Dice: he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes en sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. Por eso es, hermanos, que en nuestra obediencia al Señor le agradamos a Dios. Busquemos al Señor para agradarle a Dios y en los momentos de la tentación ser librados, ser protegidos. Por eso el bendito Señor dice en su palabra: velad y orad para que no caigáis en tentación. Cuando el hombre agrada a Dios, puede ser que llegue la tentación, pero el hombre de Dios huye. Veamos en el libro de Proverbios, vamos a leer en el capítulo 6. Capítulo 6, el versículo que vamos a leer es el 4 y el 5. No deis sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, como ave de la mano del que arma lazos. Usted, hermano, ha caído otra vez en los lazos del cazador. El cazador es Satanás. Los cazadores son los demonios, son los ofrecimientos del mundo, son los vicios, son las cosas que el diablo le presenta al creyente a fin de enlazarlo otra vez. Pero dice: no des sueño a tus ojos. Hay que estar despiertos, velando, como dijo el Señor: velad y orad. Tenemos que estar a la expectativa de nuestra vida espiritual, a fin de agradarle al Señor, a fin de ser protegidos, ser librados y perseverar en la gracia siempre para estar cerca del Señor. Se le da adormecimiento a los párpados del creyente. Nosotros, cuando nos convertimos al Señor, dice que recibimos el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero cuando nos adormecimos, el diablo nos puede robar, nos roba todo aquello que nosotros tenemos, el gozo, esa paz, esa inquietud que a veces que por una contienda se queda el cristiano, por algo que viene en la vida, pierde, y el diablo que aprovecha para ponerle trampa, para ponerle lazo, lo vuelve a enlazar. El diablo es así. Hace años un joven, en el tiempo que le dan aguinaldo los patrones a sus trabajadores,
También él estaba en la lista de los que trabajaban, pero uno lo malinformó. Y un compañero de trabajo le dijo al patrón que él ya había fallado no sé cuánto tiempo, ya estaba en la lista para la siguiente. Cuando le llamaron a todos le dieron y él se quedó, a vos no te toca nada. Salió el joven creyente, todo descompuesto. Y qué bien estaba el diablo esperando, dice que a la distancia estaba un amigo de antes donde él había sido vicioso. ¿Y qué te pasó? Te veo triste, dice que sí, dejar por un lado, nos vamos a darnos una, nos echemos una y ya, vamos. Pero resistió, no le dio lugar al diablo. Y si le da lugar, lo hubiera enlazado una vez. Así hay muchos hermanos que le han dado lugar al diablo, que están cautivos otra vez, están presos, ahí están. Pero la palabra que estamos leyendo dice, escápate, hermano amado, en estas conferencias va a escapar usted otra vez. Porque un día el Señor nos libertó, gracias a Dios, nos libertó el Señor, y en el Salmo 145 dice, nuestra alma escapó de los lazos de los cazadores. Gracias a Dios por la obra del bendito Señor Jesucristo, nuestro gran libertador. A Él le demos la gloria, la honra, a Él le sirvamos, hermanos, a Él le cantemos, a Él le prestemos algo, un servicio al Señor. En la juventud, si usted, hermano, siente gratitud en su corazón, gracias a Dios, cuántos jóvenes que se han escapado, el Señor los ha libertado. No hay que darle lugar al diablo, hay que guardar esa comunión que tenemos con nuestro Padre. Eso se perdió allá en el huerto del Edén, pero vino Cristo a nosotros y recuperamos esa comunión tan grande, esa comunión solemne que tenemos. No lo descuidemos, obedezcamos a la palabra del Señor. Por esa causa venimos a las conferencias, porque el Señor tiene un cuidado de su pueblo, tiene su palabra para prevenirnos contra el mal, para que no volvamos a caer otra vez donde ahí estaban los cautivos. Veamos, vamos a leer en la segunda carta a Timoteo otra vez. Veamos qué fue el consejo a este joven Timoteo, que es para todos nosotros. En el capítulo 2, el versículo que vamos a leer es el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones veniles, escápese de todas esas pasiones veniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ojalá, hermanos, que nosotros conservemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor un día nos libertó, un día por amor a nosotros Él fue clavado en la cruz. ¿Sabe cuántos van a ser libertados en estas conferencias? Porque el Señor ha oído la oración de su pueblo y Él va a libertar. El libertador está ahora aquí con nosotros. Gracias a Dios por su palabra. El Señor dice, huye de las pasiones juveniles. Hay que huir, hermanos, de todos los ofrecimientos del diablo, de toda trampa que pone el diablo, de las cosas del mundo, todas esas atracciones, todas esas costumbres del mundo. Muchos han sido enredados ahí, fíjese. Cuando se queda enredado un varón, un hombre, si tiene esposa, está en comunión, perdió su comunión. Si
y por otra mujer cayó en el pecado, se enreda